siempre buscamos cumplir y que debemos cumplir, sobre todo nosotros como cristianos, debemos cumplir en todo. Formalmente y legalmente siempre debemos cumplir. Bueno, pero a veces, ¿verdad?, cuando tenemos que hacer algún trámite o algún movimiento, siempre, ¿verdad?, hay un proceso que seguir. A veces desconocemos el proceso o a veces desconocemos los requisitos que se nos piden para poder realizar determinado trámite. ¿Y qué es lo que hacemos? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Informarnos, ¿verdad? Vamos a informarnos, y si vamos a sacar placas y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer o qué tenemos que llevar para poder hacer ese trámite, siempre que llegamos y hacemos la pregunta, decimos, ¿qué necesito para hacer el canje de placas? Muchas veces verbalmente nos lo dan, pero normalmente o últimamente, o ya quizás por mucho tiempo, hay unas hojitas por ahí, ¿verdad?, que nos dicen, mire, ahí está la información. O hay un papel por ahí pegado, ¿verdad?, o un letrero en la pared que dice requisitos para el trámite de placas, requisitos para el trámite de licencia, requisitos y requisitos y requisitos. Y normalmente, donde quiera que vamos, siempre encontramos requisitos, y esto es normal y lo entendemos así, y nos apegamos a eso. Y no llegamos, ¿verdad?, ahí donde está ese letrero o la dependencia a la cual vamos a solicitar determinado trámite, y no llegamos ahí y empezamos a renegar otra vez requisitos y otra vez no, es que es algo que usted y yo necesitamos. Y bueno, si que eso lo entendemos, y si queremos realmente arreglar nuestros asuntos, pues simplemente nos vamos a pegar a los principios o a los requisitos que se nos están demandando. Es todo lo que tenemos que hacer. No hay para qué perder el tiempo, no hay para qué meternos en problemas, ni llegar a esos puntos o a esos momentos, ¿verdad?, de incomodidades y demás que pueden surgir. ¿Por qué? Porque solamente voy y veo y sé lo que necesito, voy y traigo esos requisitos y rápidamente, ¿verdad?, yo tengo mi trámite. Así de sencillo. Nos vamos contentos, tranquilos, ya nos vamos sabiendo que ya ando legalmente y ando tranquilo, ando confiado, traigo mi licencia y no tengo ningún temor. ¿Por qué? Porque traigo mi licencia. Me puedo mover fácilmente en mi vehículo por donde quiera que yo vaya. ¿Por qué? Porque no hay temor. ¿Por qué? Yo traigo placas actualizadas. ¿Verdad? Y si sucede algún percance, ¿verdad?, nunca estamos buscando ni queremos que haya percances, accidentes y demás, ¿verdad? Pero si yo traigo un trámite de seguro en mi vehículo, yo ando tranquilo. Andamos con cuidado de todas maneras, pero ando tranquilo. ¿Por qué? Porque en cierto momento, si algo puede suceder, yo sé que tengo un respaldo legal y de cualquier anomalía en mi vehículo o en mi prójimo. Y andamos de alguna manera tranquilos, ¿verdad? No de alguna manera, sino bien tranquilos. Bueno, mire, si todo esto lo entendemos, si todo esto nos apegamos a ello, porque sabemos que es la forma de poder obtener los beneficios, bueno, de igual manera, en las cosas de Dios, en el camino de Dios, hay ciertos requisitos, aunque se escuche un poco así como demandante, ¿verdad?, pero hay ciertos requisitos y que tenemos que apegarnos a ellos y tenemos que cumplirlos. Mire, el tema que yo quiero tratar con usted en esta mañana a través de la palabra precisamente tiene que ver con esto. Y el tema que yo quiero tratar con ustedes, condiciones, escuche bien, condiciones para tener éxito en el crecimiento espiritual y en número. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere avanzar? ¿Alguien quiere crecer? Espiritualmente, personalmente, ministerialmente. ¿Alguien quiere crecer en número? No hay muchos amenes, pero yo sí. Amén. ¿Por qué? Porque mire, no es solamente de tener mucha gente, o que iba a decir la palabra, hayamos o estemos en gran número.
Sino más que esto, ¿sabe qué es lo que nos debe mover? No es tener por tener, sino es extender el reino de Dios, que al final de cuentas es nuestra responsabilidad y es nuestro compromiso delante de Dios. Extender el reino de Dios, ¿sí? La gran comisión que nuestro Señor Jesucristo dio a los apóstoles, al partir Él dijo allá en San Mateo capítulo 28, ¿verdad? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y esto ha sido delegado a usted y a mí como iglesia, como cristianos. No solamente, ¿verdad?, fue dado a los discípulos, sino todos nosotros somos parte de esa gran comisión. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Recibiste de gracia, das de gracia. Tú y yo hemos alcanzado salvación a través de Jesucristo. Ahora da de gracia lo que tú has recibido. Comparte las buenas nuevas. Da testimonio de la obra de Dios, lo que ha hecho en tu vida. Compártelo. Extiende el reino de Dios. Entonces yo quiero crecer espiritualmente. Si alguien va iniciando en el proceso, luche, esfuércese, cumpla con esas condiciones que están establecidas en la palabra de Dios, para que entonces ese crecimiento, si no ha empezado, empiece, y si ya empezó, continúe. Un crecimiento espiritual, pero también, ¿verdad?, debemos preocuparnos por el crecimiento en número. Amén. Debemos que preocuparnos por eso. A mayor número, mayor fuerza. Gloria a Dios. Aunque podríamos decirlo, ¿verdad?, que Dios sobra por su infinita gracia y su grande misericordia, y que en un momento, vamos a decirlo así, que no ocupara número como lo hizo en el caso, ¿verdad?, de Caleb. ¿Se acuerda usted de la historia? Eran 30,000 hombres y le dijo el Señor, son muchos, y los llevó por un proceso así hasta el momento de llevar al número a 300. Imagínese usted, de 30,000 a 300. Y con esos 300 el Señor le dio la victoria. Pero no podemos basarnos solamente en eso, ¿verdad? Es que el Señor no está buscando. Claro que sí, pues por todos vino a morir. Por todos se ha venido a morir. Así es que usted y yo debemos darle cumplimiento a esa palabra, ¿verdad? Decía ya aquí hace un momento, yo tengo la responsabilidad y seguiré haciéndolo. Si alguien no viene, bueno, sería su problema, pero yo debo cumplir con compartir el evangelio. Y dice la palabra de Dios, habla a tiempo y fuera de tiempo, te oigan o te dejen de oír. Tú y yo tenemos que hacerlo. Amén. No podemos llegar, no, ya he invitado y pues ni viene, ya me desanime. No, Señor, habla a tiempo y fuera de tiempo, te oigan o te dejen de oír. Tú sigue compartiendo, tú sigue compartiendo las buenas nuevas de salvación. Entonces, tenemos que nosotros crecer, buscar ese éxito, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Pero hay ciertas condiciones y vamos a ver algunas de ellas, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos habla de estas condiciones fundamentales e importantes, y que a medida que vayamos viendo cada una de estas condiciones, usted vaya ahora sí que comparándolos con la lectura que hemos tenido en Hechos capítulo 2. Y vamos a poder ver que la iglesia primitiva se fundamentó en estas condiciones o en estos principios. Y nos damos cuenta a través de la palabra, ¿verdad?, cómo la iglesia tuvo una explosión, cómo se movió de una manera maravillosa, ¿verdad?, la iglesia primitiva. Y esto es fundamental para nosotros hasta hoy en día. Así es que mire, vamos a ir viendo cada una de estas condiciones que son importantes para nuestro crecimiento espiritual, pero también en número. Y el número uno de esta condición, la número uno, es contrición. Amén. En la iglesia primitiva había contrición. Gloria a Dios. Esta es una de las condiciones importantes para que nosotros podamos crecer en una forma continua
conforme al propósito y plan de Dios espiritualmente, pero también en número. Eso es algo que impacta, eso es algo que anima, esto es algo que motiva. Contrición. Mire, el significado de contrición es dolor profundo de haber ofendido a Dios. Escuche, ese es el significado de contrición. Dolor profundo de haber ofendido a Dios. Cuando hay un corazón que reconoce esto, que puede a través de esta condición, ¿verdad?, sentir esa necesidad grande de Dios. Y la iglesia primitiva tenía contrición. Todo lo que hacían ellos, todo lo que hacían, lo hacían de un corazón. Gloria a Dios. Había un corazón, ¿verdad?, que reconocían que había ofendido a Dios y que en ese grado podía valorar y entender lo que Dios había hecho a través de Jesucristo en sus vidas. Y esto empujaba y los motivaba para darse a sí mismos. Porque había contrición. Había contrición. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7, 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré. Fíjese bien lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, como cristianos, para encontrar esa apertura o acceso al Padre. Y escuche, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Esto es algo, amados hermanos, esto es algo que impacta. El dolor profundo en ese reconocimiento, ¿verdad?, de que hemos ofendido a nuestro Dios, nos lleva a hacer esto: el orar a Dios, el reconocerlo, el humillarnos delante de Él, ¿verdad? Y es entonces que Dios, por eso les decía, ¿verdad?, que estas condiciones nos llevan a tener acceso ante la presencia de Dios. Y Dios empieza a obrar en nuestras vidas de una manera muy especial. Gloria a Dios. Entonces dice, es entonces que perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por eso hace un momento les decía, ¿verdad?, que esto era algo que impacta. Y usted y yo, como hijos de Dios y como iglesia de Dios, debemos impactar al mundo. Gloria a Dios. Tenemos que impactar al mundo. Tenemos cada uno en forma individual, como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que impactar nuestro medio. Ser gente de influencia para bien. Tenemos que ser ese hombre y esa mujer que es de influencia, que en cada lugar, que en cada espacio donde se mueve, donde está, impacta el lugar, que se hace sentir la presencia de Dios en ese lugar. Puede cambiar las cosas. Alguien dijo, ¿verdad?, que el medio, el ambiente no debe cambiarnos, y nosotros debemos cambiar el medio y el ambiente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que somos luz del mundo. ¿Y qué es lo que hace una luz? Alumbra el lugar oscuro, se hace presente, Gloria a Dios. es muy clara y muy notoria, ¿verdad? Hoy en día los puedo ver a todos bien clarito, y no es porque limpié los lentes, es porque ya pusimos más focos. Hace unos días me la he estado mirando, yo no me había fijado, la verdad, yo no me había fijado. Pero alguien me dijo, hermano, dice que no hay luz. ¿Cómo que no hay luz? No, hay como 4 focos prendidos. Y dije, oh, de veras, muy bien.
Y ya puse atención y sí es cierto, había partes oscuras, ¿verdad? Pero hoy no, miren, hoy los puedo ver exactamente como son. Gloria a Dios. Es más, hoy los veo más guapos a todos, no sé por qué. ¿Sí? Es que esas luces me dijeron que eran especiales, que cambiaban todo, y sí las cambió, los cambió a todos, ¿verdad? Somos la luz del mundo, dice el Señor, y tenemos que impactar, ¿verdad?, en el medio donde estamos. Pero fíjese, una de las condiciones importantes, que esta condición estaba en la iglesia primitiva: contrición. Otra de las condiciones, ¿verdad?, que estaban ahí en la iglesia primitiva y que son necesarias en nuestra vida es la sinceridad. Debe haber sinceridad en nuestra vida, debe haber transparencia, debe haber sinceridad en todos los ámbitos de nuestra vida, en el ámbito espiritual, en la iglesia, en la calle, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que andemos, debe haber sinceridad. El significado de sinceridad es veracidad, modo de expresarse libre y sin fingimiento. Eso es sinceridad. Y mire, la palabra de Dios, fíjese lo que dice en Jeremías capítulo 29 y versículo 13. Jeremías 29, 13. Dice la palabra de Dios: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué razón? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando hay sinceridad en nuestra vida, amados hermanos, amada iglesia, podemos buscar al Señor y lo vamos a hallar. Lo vamos a hallar. Muchas veces, ¿verdad?, por eso en nuestra vida nos encontramos sin rumbo, sin dirección, o a veces inseguros en todo lo que hacemos o lo que emprendemos, o lo que esperamos o lo que deseamos. Pero quizás sin darnos cuenta, ¿verdad?, por ahí no hay sinceridad, no hay transparencia delante de Dios. Y cuando no existe esto, entonces Dios no se puede mostrar. Dios no se puede mostrar. Y no es porque Él no quiera, es porque la santidad no se mezcla con las tinieblas ni con el pecado. Y esa es una de las condiciones importantes y que existían dentro de la iglesia cristiana allá en el libro de los Hechos. Sinceridad, Gloria a Dios. Veracidad ante todo, y es una forma de expresarse libre de fingimiento. No debe haber fingimiento, todo debe nacer de nuestro corazón, ¿verdad? Debe haber sinceridad los unos para con los otros, ser claros, ser abiertos, ser sinceros. Amén. No importa lo que sea, pero tenemos que ser sinceros. En amor, pero muy sinceros. Porque esto, amado hermano, cuando existe dentro de nosotros, ¿verdad?, dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, Dios está moviéndose en medio nuestro. Y no solamente esto, ¿verdad?, sino que va formando o se va fortaleciendo ese lazo fraternal de los unos para con los otros. No hay nada que nos impida unirnos, no hay nada que nos impida, ¿verdad?, llevar a cabo el trabajo en la obra de Dios, porque hay sinceridad en nuestro corazón. Y esta es otra de las condiciones, ¿verdad?, que son necesarias en la iglesia de Dios: sinceridad. Y otra de las condiciones o de los requisitos, como queramos llamarle, para que podamos crecer de una manera continua, permanente, espiritual, en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo, pero también en número, es la fe. Gloria a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe. Y esta condición la tenía la iglesia primitiva. El significado de la fe, y que he querido darle esa explicación para que usted entienda completamente lo que significa cada una de ellas. Y la fe es una creencia que se da
a las cosas por la autoridad. Escuche bien el significado, ¿eh? Y ese es el significado que le da el diccionario de la lengua castellana. Pero dice, creencia que se da a las cosas por la autoridad del que las dice y por la fama, o por la fama pública. Esto es el significado, pero en realidad, amados hermanos, esto es así. Porque en Hebreos capítulo 11 y versículo 1, y usted la conoce, dice, es pues la fe, la certeza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo vea, yo tengo la plena convicción, yo tengo la seguridad de lo que dijo Dios es verdad, de lo que dice su palabra es verdad, de lo que Él me ha prometido, Él lo cumplirá. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo cumplirá. Esa es la fe. Creer en las promesas de Dios, aunque no las tenga, aunque no las vea, pero yo sé que mi Dios las cumplirá. Eso es tener fe. Y eso es lo que nos impulsa a movernos. Eso es lo que nos impulsa a mantenernos firmes en su camino. La fe. Es como el niño que tiene la fe en sus padres, ¿verdad? Hay una ilustración por ahí que dijo que alguien que en una ocasión el hijo le preguntó a papá y le dijo: papá, he escuchado de la fe, pero no sé qué es la fe. ¿Qué es eso de la fe? Y le dijo: ven. Y lo invitó y lo llevó al sótano y lo puso en la parte de arriba. El sótano estaba a oscuras. El hijo no miraba a papá y solamente escuchó su voz que le dijo: lánzate, hijo. Y el hijo se lanzó. Y luego le dijo: ¿por qué te lanzaste? Porque yo sabía que me ibas a cachar, a recibir. Le dijo: esa es la fe. Gloria a Dios. Eso es tener fe. No me viste, pero tú estabas seguro que yo estaba ahí y que yo no te dejaría caer al suelo. Esa es la fe. Tú puedes creer en Dios y aunque las circunstancias a tu alrededor son adversas, Dios está contigo. Y aunque las promesas no las ves, las promesas Dios las cumplirá en su tiempo conforme a su perfecta voluntad. Él lo hará. Pero tienes que creerle a Él. Y la iglesia en aquel tiempo tenía fe para creerle al Señor, ¿verdad? Porque estaba ahí. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Esto precisamente. Estaban ellos ahí unidos, reunidos, creyendo, teniendo fe en las promesas de Dios y llevando a cabo su obra. Y dice en Marcos capítulo 11, versículo 24, dice: por tanto, os digo que todo lo que pidieres, escuche, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria a Dios. Tienes que creer. Todo lo que pidieres a Él orando, creer. Tienes que creer. En el ministerio aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, usted lo conoce. Él se movió por todas aquellas tierras dando cumplimiento al mandato del Padre. Y Él fue predicando, Él fue enseñando, Él fue sanando enfermos, resucitando muertos. Y en todos los casos, o en la mayoría, Él, cuando encontraba a alguien con necesidad y se presentaba delante de Él y le decía: Señor, ayúdame, ¿qué quieres que haga por ti? A lo mejor, ¿verdad?, necesitaba la vista, decían: que vea, Señor, que camine, Señor. La pregunta de Él siempre le decía: ¿crees? Sí, Señor, yo creo. Gloria a Dios. Yo creo, Señor. Decía Él: hágase conforme tu fe. Gloria a Dios. La fe en Dios mueve montañas. Amén. Por la fe es que usted y yo estamos hasta el día de hoy, caminando en su camino,
viviendo en sus promesas, creyendo en su palabra, porque hay hombres a través de la historia que caminaron por fe. Y que pudieron comprobar y experimentar el poder de Dios, porque pudieron creerle en sus promesas. Y hay tantas historias en la Biblia que usted se puede meter ahí a la palabra de Dios y va a encontrar infinidad de historias que le muestran el poder de Dios obrando a través de la fe. Otra de las condiciones también importantes dentro de la iglesia para que haya crecimiento espiritual y en número es la justicia. Tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos. No podemos obtener algo ni podemos avanzar si obramos en injusticia. Tenemos que ser justos. Dios es justo, Dios es fiel, y usted y yo como hijos de Dios y como iglesia de Dios debemos ser justos en todo. Justos en todo. Mire, el concepto de justicia es orden de convivencia humana que consiste en la igualdad de todos los miembros de la comunidad. Fíjese nada más. Esto es justicia. Usted y yo como hijos de Dios y como iglesia de Dios no podemos estar aislados. Ahora sí que no podemos nosotros vivir nuestro mundo y hay que se vea mi hermano, ¿no? Tenemos que llegar al punto, hermanos, de preocuparnos los unos por los otros. Preocuparnos los unos por los otros. No, imagínese usted qué injusticia es yo estar a gusto, tranquilo, no me hace falta nada, y yo ni me preocupo si mi hermano está bien o anda pasando las de caída. Eso es injusticia. Como hijos de Dios es injusticia. Debemos preocuparnos. Mire, Mateo cuando él recibió al Señor dijo, bueno, no quiero equivocarme, ¿fue Mateo? Quien dijo, si en algo he defraudado, Saqueo, gracias Mateo. Por eso quise, no quiero equivocarme. Saqueo dijo, si en algo he defraudado a alguien, le vuelvo el 4 veces. Esa es la obra perfecta de Dios en un hombre que reconocía que había defraudado, que había pecado, que había faltado, y dijo, no me quiero quedar corto. ¿Sí? Y si en algo defraudé a alguien, 4 veces se lo regreso. No una, 4 veces. Eso es obrar en una verdadera justicia. Y eso es lo que quiere Dios de nuestra vida, de nuestra iglesia, que obremos en justicia, que seamos justos y que podamos llegar al punto en que nos preocupemos los unos por los otros. Hermano, ¿cómo estás? ¿Andamos bien? A lo mejor, ¿verdad? Algunos hermanos por pena, lo que usted quiera y demás, va a decir, no, está bien. ¿Ya? Aunque no desayunó, aunque no comió, aunque la luz se la cortaron, aunque el agua no hay, se la cortaron también, ¿verdad? Por exceso de pago. No te preocupes, todo está bien. ¿Verdad? Que podamos decir, no, ¿de veras? Que no tenemos luz y que el refrigerador. Estabas esperando, Isela. Estabas esperando eso. ¿Y sabes por qué lo dije? Porque detecté que estabas esperando que dijera algo. Pero ahora vamos y la arreglamos, Isela. Bueno. Justicia de Dios. ¿Amén? Y mire, cuando se mueve la justicia, imagine usted, cuando la mueve la justicia de Dios en medio de su iglesia, todos estamos bien. Todos estamos tranquilos. Y cuando venimos a la casa de Dios, vamos a dar el 100 para Dios. Vamos a dar el 100. No va a haber alguien, ¿verdad?, que esté ahí, está aquí, pero está preocupado. Mañana, ¿qué voy a hacer con esto, con aquello? Debemos confiar en Dios, sí, pero también nosotros estamos aquí como cuerpo de Cristo para hacer nuestra parte. Justicia de Dios. Amén. Justicia de Dios. Y esto fue algo que se movió en la iglesia primitiva. Y dice
que el concepto de justicia es orden de convivencia humana que consiste en la igualdad de todos los miembros de la comunidad, tanto en la sumisión a las leyes entre ellos vigentes como el reparto de los bienes comunes. Fíjese bien. Gloria a Dios. ¿Y qué leímos en la palabra de Dios? Que no había necesidad entre ellos. Amén. No había necesidad entre ellos. Esto es justicia. Y esta es una condición importante para que Dios se mueva en nuestras vidas como iglesia y que usted y yo, en forma personal, pero también en grupo como iglesia, seamos impacto a los demás, a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros en la escuela, jóvenes, a nuestros compañeros en el trabajo, que seamos impacto. Que haya una diferencia, ¿verdad? Muy, muy palpable. Que no sea como los demás, sino que yo haga la diferencia. Qué tremendo, ¿verdad? Que en un momento dado nos vayamos con la misma corriente. Qué tremendo, ¿verdad? Que sigamos la misma corriente de los necios, de los pecadores, cuando yo me puedo parar. Yo no. Yo tengo convicción en Dios. Si detecto una injusticia, yo no obro en injusticia. Yo obro en la justicia de Dios. Si hay una oportunidad para corromperse o para actuar en deshonestidad y que hay el riesgo de ser, yo no. Pero entonces, ¿verdad? Tenemos que nosotros pensar muy claramente y llegar a ese punto en que verdaderamente nosotros debemos tener convicción de quiénes somos, a quién servimos y hacia dónde vamos. Santiago capítulo 5 y versículo 16 dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero esta es la condición para que la oración pueda obrar eficazmente. Justicia de Dios. Velad unos por otros, orad unos por otros, que haya esa esencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Para que entonces, ¿verdad?, nuestra oración sea eficaz. Porque cuando no hay justicia de Dios, nuestras oraciones no pasan de aquí del techo, ahí rebotan. Pero cuando hay la justicia de Dios, mi hermano, eso es algo que impacta. El fuego de Dios se deja sentir. Y mire, y ese fuego de Dios va a salir de este techo. Esa oración poderosa va a salir de este techo, tocando, impactando nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado y nuestra nación. Pero tenemos que ser hombres y mujeres que verdaderamente estamos entendidos de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y por último, la otra condición o requisito importante para que la iglesia crezca en número, pero también espiritualmente, es la obediencia. La obediencia, y dice que el concepto de obediencia es acción de obedecer, la que se presta, escuche bien, la que se presta o se le da cumplimiento sin examinar los motivos o razones del que manda. Sin razonar, sin condicionar, sin exigir, ¿verdad?, aclaraciones o por qué o aquello. No, el Señor lo dijo y Él espera que lo hagamos. Es todo. Lo dicho por Dios y el deseo de Dios y la voluntad de Dios está plasmada en la palabra de Dios. Muchas veces, ¿verdad?, podemos decir: voy a esperar a ver qué Dios me dice. Abre la Biblia. Gloria a Dios. Abre la Biblia, ya lo dijo Dios. Ahí está. Por eso nos dejó la Biblia. Por eso nos dejó la Biblia. Porque ya lo dijo. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Totalmente darle cumplimiento a lo que Dios mandó. Y de esto se agrada a Dios. Dice que Él se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. De eso se agrada a Dios, de la obediencia. Y cuando, mi hermano, obedecemos a nuestro Dios en todas las cosas, en su palabra,
entonces mire mi hermano, la condición está propicia, el ambiente está propicio. Empieza el Señor a moverse, empieza el Señor a impactar las vidas, empieza el Señor, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Cuando usted y yo estamos en este lugar, en estas condiciones, es entonces que Dios empieza a obrar. Y déjeme decirle que para Dios no hay imposible y no hay barrera. Para el Espíritu Santo no hay barrera, porque Él puede obrar y usted y yo podemos estar aquí en esas condiciones y Dios está obrando de una manera poderosa, ¿verdad? Llevando palabra aún a aquellos que están en casa o están en cualquier lugar. Y que puedan sentir la presencia de Dios, y ¿verdad? Y que puedan sentir un remordimiento, ¿verdad? Y buscar de Dios. Algo me está inquietando, algo me está inquietando. Y tiene que buscar de Dios para satisfacer esa necesidad de Dios en su vida. Obediencia, dice el Señor. En 1 de Juan capítulo 3 y versículo 22 dice la palabra: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos. Recibiremos de Él cualquier cosa. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios quiere que obedezcamos. Cualquier cosa que pidiéramos. ¿Qué es tu necesidad? ¿Qué es tu necesidad? Cualquiera que sea. Dice ahí, cualquiera. Yo creo a la palabra de Dios. ¿Alguien cree a su palabra? Cualquiera y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿De quién? De Dios. Debemos creerle a Él y a su palabra. Dice el Salmo 37, versículo 4: deleítate a sí mismo en el Señor. No pongas excusas, no te excuses en que es que usted no entiende, es que usted no sabe por las que paso. No, Dios es el mismo, donde quiera, y tiene el poder para hacer diferentes las cosas. Pero tenemos que creerle, tenemos que obedecerle. Y dice el salmista: deleítate a sí mismo en el Señor. Que nada te quite de disfrutar y deleitarte en Él, y creerle a Él y mantenerte firme que Él hará todas las cosas. Deleítate a sí mismo en el Señor, confía en Él y Él hará. Y Él hará, ¿sí? Pero tenemos que, amados hermanos, ser obedientes a Dios. Si nos apegamos a sus principios, si nos apegamos a sus mandamientos, si hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. En gran número o en gran manera entendemos lo que debemos hacer y qué es lo que agrada a Dios. Pero si hay alguna duda, vayamos a la palabra de Dios y ahí miraremos qué es lo que le agrada a Dios. Y obedezcámosle a Él. Así de sencillo. ¿Para qué nos complicamos la vida, verdad? Cuando solamente obedeciendo a Dios, las cosas pueden ser diferentes. Pero tenemos que obedecerle a Él. Tenemos que ser obedientes. Y 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, y aquí entra la palabra obediencia, si hacemos alguna cosa conforme su voluntad, no hacemos lo que nosotros queremos. Es que yo lo entiendo así, por eso lo hago así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre y están de acuerdo. Y están de acuerdo. Aquí no cabe, es que yo pienso así, yo creo así. No. Cuando están de acuerdo, Gloria a Dios. lo que pidamos al Padre, Él lo concederá. Y esto es fundamental, esto es importante, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios dice que podrán 2 caminar si no están de acuerdo, ¿no? Definitivamente que no, ¿verdad? Eso lo entendemos y sabemos. Pero esta es
la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Obediencia a nuestro Dios y Él hará las cosas. Confiemos en Él, esperemos en Él, porque Él las hará. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Quiero concluir y quiero invitarle a que se ponga de pie, pero también invitar a los muchachos que pasen, vayan pasando a su lugar, los músicos. Y mire, fíjese qué importante esto, qué interesante es esto. Son 5 condiciones fundamentales que ya las hemos tratado, que son contrición, sinceridad, fe, justicia y obediencia. 5 condiciones importantes que fueron integradas en la iglesia primitiva. Amén. Y que gracias a esto fue el resultado que hubo y el impacto que tuvo la iglesia primitiva en su tiempo y en aquel lugar. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Escuche usted, quiero darle lectura una vez más, pero para que usted identifique esas condiciones dentro de la palabra. Y todas las personas, perdón, en el 42, y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día, escucha bien, cada día, en el templo y en el partimiento del pan, en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gloria a Dios. El 47 dice, alabando a Dios, una condición propicia para que haya una alabanza libre, gloriosa y sincera delante de Dios. Alabando a Dios y teniendo favor. Mire, por eso le decía hace un momento que esto impacta a nuestra comunidad. Cuando hay este mover dentro de la iglesia, hay algo que impacta, ¿me entiende? Muchas veces encontramos rechazo, crítica, burla, ofensa, negación y tantas cosas. ¿Qué será que no estamos impactando? ¿No estamos logrando el favor del pueblo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y dice, y perseveraban unánimes, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor hacía su obra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esas son las condiciones para que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, como iglesia. De lo demás se encarga el Señor. Dice, y el Señor añadía. Porque muchas veces, ¿verdad?, podemos preocuparnos, ¿verdad?, o frustrarnos. Porque bueno, es que no me creen, es que no esto, es que no aquello, no tengo mucho éxito. Mire, vamos a fomentarlas. Estas condiciones en medio del pueblo de Dios: justicia, amor, convicción, contrición, fe, obediencia. Y mire, Dios se encarga de hacer lo otro. Dios se encarga de su obra, porque es su obra al final de cuentas. Y el Señor añadía cada día, había un alcance continuo. No cada vez que la iglesia primitiva organizaba una campaña, vamos a hacer una campaña, sí, tuvimos resultados, tuvimos éxito. No, la obra del Señor es continua. Dios hace la obra todos los días. No está esperando un nuevo año para hacer planes y decir, hermanos, a ver, hijitos, ¿cómo le hacemos hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Están animados? ¿Podemos seguir adelante? ¿O qué sugieren? No, el Señor no necesita eso.
Él tiene un plan definido en toda su obra. Lo dicho está, ya está planeado, ya está, ¿verdad?, planeado por toda la eternidad y para la eternidad. Lo que falta es nomás que usted y yo, como hijos de Dios y como iglesia, nos ajustemos a los planes de Dios. Nos apeguemos a los planes de Dios, a los principios de Dios. Y Dios se encarga de todo. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, de eso se encarga Dios. No dejemos de hacer la obra. No lo dejemos de hacer. Busquemos compartir el evangelio. Busquemos alcanzar a alguien, ¿verdad? Pero seamos obedientes, tengamos fe en Dios. Preocupémonos porque haya contrición. Y el Señor se va a encargar de todo. Ahora, lo interesante aquí para concluir es esto. Que mire, son 5 principios importantes. Son 5 condiciones que son fundamentales para el crecimiento espiritual, pero también el número. Pero mire, algo interesante aquí es este dato interesante. Son 5. ¿Sabe usted lo que significa el 5 en la numerología bíblica? Cada cosa, amados hermanos, que aparece en la Biblia fue escrita con un plan bien definido, bien específico. Dios es un Dios de propósitos. Y cada cosa que Dios hace, la hace con un sentido especial. Y el sentido especial es de bendecir a todo el mundo. Es de bendecir a su pueblo, usted que es parte del pueblo de Dios. Y no solamente a usted, sino a toda la humanidad. Y lo utiliza, mire, el privilegio grande es que lo utiliza a usted y a mí. Y mire, el número 5 en la numerología bíblica significa gracia. Significa gracia. Y esta palabra gracia encierra varios significados. Y son favor, benevolencia, agradecimiento, beneficio y bendición abundante. Esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido. No somos merecedores, pero esa gracia de Dios es la que nos ha sostenido, es la que nos ha traído hasta aquí a través de Jesucristo, y sigue obrando la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Amén. Y en esos 5 conceptos dentro de la iglesia de Dios, en otras palabras, es la gracia de Dios fluyendo entre nosotros. Es la gracia de Dios fluyendo entre nosotros. Y cuando Dios obra a través de su gracia, amado hermano, el Señor nos sorprende. Y si usted quiere ver esa gracia de Dios obrando con poder, busquemos apegarnos a los principios de Dios, a estos principios, estos requisitos de los cuales hemos hablado hoy. Y el Señor empezará a moverse. Alguien dice amén a esto. Alguien le da gracias a Dios por su palabra. Alguien verdaderamente está agradecido con Dios por lo que Él es, por lo que ha sido y que aún todavía será. Dice que Él tiene todavía grandes cosas y maravillosas que mostrarnos. Permita que la gloria de Dios se muestre, se manifieste en medio de su pueblo. Levante sus manos y démosle gracias a Dios. Levante sus manos, pero con todo su corazón. Acuérdese, contrición, sinceridad, fe para creerle a Dios, obediencia a Dios. Levante sus manos y con todo su corazón, sinceramente, levante su voz con todo su corazón y démosle gracias a Dios. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu pueblo aquí reunido. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven, cada adolescente, Señor. Que por tu gracia, Señor, han sido alcanzados. Que por tu gracia, Señor, Padre, no hemos sido consumidos a pesar de, Señor, nuestra negligencia, a través de nuestra indiferencia, a pesar, Señor, de muchas cosas. Pero aún así, Señor,
Tu gracia, Señor, nos ha sostenido. Tu gracia, Señor, nos ha mantenido hasta el día de hoy. Y nos mantendrá y nos sostendrá, Señor. Pero Padre, queremos ser esa iglesia que impacta su mundo. Queremos ser esa iglesia, Señor, que es obediente para darle cumplimiento a tu palabra. Para poder, Señor, ser parte de tu obra perfecta. Ser parte, Señor, de esa extensión del reino. Donde tu palabra, Señor, sea llevada. Donde tu palabra, Señor, sea establecida. Donde tu palabra, Señor, al ser llevada, oh Dios, vidas sean cambiadas, corazones sean transformados, Padre, vidas, Señor, sean sanadas por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Oh Dios, en el nombre de Jesús, yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo que tu palabra obra eficazmente en nuestras vidas. Yo declaro bendición, Señor, en esta mañana a través de tu palabra. Esa semilla fértil, esa semilla, Padre, que crece y da fruto. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Yo espero bendición. Yo espero crecimiento, Señor, por tu palabra en nuestras vidas, en la iglesia. Yo espero, Padre, que tu obra evangelizadora, Señor, alcance vidas y que tu iglesia, Padre, crezca abundantemente, Señor, para que de esta manera, Señor, podamos extender tu reino. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, siento la unción. Espíritu Santo de Dios, en esta hora te pido, Señor, que te muevas con libertad en medio de tu pueblo. Y que esa unción de tu Espíritu, Señor, una unción fresca, derramándose sobre tu pueblo en esa hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, estás aquí. Abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo de Dios entre y fluya con libertad y que te lleve a nuevos niveles de bendición, a una esfera espiritual más amplia, a una esfera espiritual que tú nunca has experimentado ni has conocido. El Señor te quiere llevar allá. Él quiere hacer la obra perfecta en tu vida y en tu corazón. Ah, sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por